Las decepciones no están destinadas para destruirte, sino para fortalecerte. Pero qué complicado es aprender a lidiar con estas emociones que nos lastiman, que nos hacen sentir mal, que nos duelen. Hoy en Siempre de Buenas vamos a hablar sobre cómo gestionar las decepciones. Bien, pues no es fácil poder aprender a gestionar todo este tema que nos resulta doloroso, que nos lastima, que tarde o temprano nos duele abrir nuestros ojos y entender que estamos ante una decepción. Decepción de cualquier tipo, no pensemos únicamente en una decepción amorosa. Resulta que este tema emocional en las personas es tan complejo que nosotros pensamos que lo ideal es alcanzar una felicidad eufórica, tener una felicidad perpetua, estar en un estado de alegría intensa y fuerte todo el tiempo y constantemente. Y la realidad es muy diferente. Toda nuestra vida está llena de estos matices emocionales que justamente ahí está, en donde es lo rico de conocer, de descubrirnos, de aprender a gestionar nuestras emociones. Justamente en este autoconocimiento, que es la primera parte, como el punto de entrada a este mundo emocional que nos va a permitir aprender a gestionar nuestras emociones. Incluso estas emociones que pueden ser muy positivas para nosotros, estas emociones de las que se sienten bien. La realidad es que la vida está llena justamente de estos altibajos emocionales y es ahí en donde tenemos por salud mental que aprender a gestionar, aprender a reconocer, aprender a preguntarnos ¿para qué está esta emoción aquí? ¿Qué me quiere enseñar esta emoción que hoy estoy sintiendo? Así es que hay que, para empezar, quitarnos esta idea falsa de que para ser felices, para estar bien en nuestra vida, tenemos que gozar de una felicidad eufórica y perpetua constantemente, porque eso no es la realidad. Es importante entender que nuestras emociones tienen intensidades, grados de intensidad. Tenemos altas, tenemos bajas, tenemos emociones placenteras, tenemos emociones displacenteras y así podemos recorrer toda nuestra gama emocional. Incluso en un solo día podemos experimentar todas estas emociones. Ante olvidos, ante situaciones que no se dan, imagínate la emoción que puedes experimentar cuando te roban algo, te roban tu celular, pierdes un billete, pierdes las llaves de tu casa, llegas tarde a alguna reunión. Es decir, cada situación que vivimos, tenlo por seguro que nos va a provocar algún tipo de emoción. Quien diga que no tiene emociones, que ¿cómo estás? Normal. Pero ese cómo es estar normal. Por eso es bien importante aprender a darle nombre a nuestras emociones. Todas las personas las experimentamos en mayor o en menor medida y es parte de nuestra naturaleza humana. Sí vale mucho la pena aprender a vivir la emoción aunque ésta no se sienta bien. ¿Por qué? Porque al final de cuentas las emociones están ahí para algo. Y si nosotros aprendemos a reconocer el porqué de esa emoción, por qué aparece, por qué me enojo, por qué me siento triste, por qué estoy feliz, por qué está esta emoción aquí, si la vamos entendiendo, eso es justamente lo que nos va ayudando como a darle rumbo a nuestra vida. Es decir, sin pretender una felicidad eufórica permanente, pero la realidad es que si tú constantemente o un gran porcentaje, por ejemplo, de tu día te sientes insatisfecho, te sientes decepcionado, te sientes triste, eso ya te está dando una información suficiente para que tú tomes decisiones. Definitivamente no venimos a este mundo a sufrir, pero incluso el sufrimiento es parte del aprendizaje y es parte de la vida. Lo cierto es que si tú constantemente no te estás sintiendo bien, no te sientes satisfecho, no te sientes a gusto, esas emociones te están dando información. La realidad es que venimos a este mundo a disfrutar, a ser felices, a buscar y a generar precisamente nuestra felicidad, sin pretender, repito, que pensemos que la felicidad eufórica y permanente sea nuestro fin último, pero sí vivir nuestros días con un grado de satisfacción que nos permita estar a gusto con nosotros mismos. Pero bueno, ¿qué pasa ahora con estas emociones negativas que nos cuesta
tanto trabajo gestionar, nos cuesta tanto trabajo lidiar con ellas. Y vamos a hablar específicamente de la decepción. ¿Por qué es que la decepción llega a nuestras vidas? En teoría, la decepción se da o surge en ti por alguna situación que no salió como esperabas. De cualquier manera, ¿no? Imagínate una relación de pareja que tú esperabas de tu pareja algo distinto y el resultado es totalmente diferente y además te lastima. Entonces al final te decepcionas. Imagínate que llevas mucho tiempo viviendo con esta pareja y tú tienes un concepto específico de esa persona y de pronto tienes esta mala sorpresa de enterarte de algo, de alguna infidelidad, de algún engaño, de alguna mentira o simplemente que esta persona ya no te quiere. En inmediato, como que esta persona de colocarla en un nivel muy alto se va hasta abajo y eso nos causa decepción. Imagínate una situación laboral en donde tú tenías una expectativa de crecer profesionalmente y al paso del tiempo te enteras que tal vez ese lugar no era para ti. Entonces, lo que sientes, además obviamente de tristeza, es decepción. Así es que la decepción también es parte de la vida, también es parte de nuestra naturaleza humana y es bien importante aprender a reconocerla, aprender a vivirla y sobre todo aprender a gestionarla. Cuando te digo aprender a gestionarla, significa que aprendas algo de esa emoción, que salgas fortalecida, que salgas fortalecido y que salgas con un aprendizaje distinto que te permita tener más experiencia, que te permita no repetir errores, que te permita crecer como persona. Por eso te digo que las decepciones no aparecen en nuestra vida justo para lastimarnos, aunque se sientan feo, aunque te cause dolor. La decepción también está ahí para fortalecernos y eso es algo que justamente vamos a aprender aquí en Siempre de Buenas. Cómo gestionar nuestra decepción. Mientras tanto, te dejo aquí nuestras redes sociales para que nos escribas, para que nos compartas lo que quieras, para que nos preguntes o nos sugieras algunos temas y vamos rápido a una pausa y regresamos. Ya estamos de vuelta en Siempre de Buenas y específicamente hablando hoy de la decepción. De hecho, la decepción se encuentra dentro de la gama de la tristeza. ¿Por qué? Porque la decepción no se siente bien, no nos causa placer, no nos causa alegría, al contrario, nos lastima, nos hace sentir tristes o nos hace sentir de pronto desanimados o empezamos a generarnos a partir de la decepción ciertas ideas que a veces pueden estar equivocadas. Como punto número 1, primero que nada es importante reconocer tu emoción, porque probablemente no sea decepción, a lo mejor es una tristeza pasajera, pero si es decepción es una tristeza que se ha instalado por más tiempo en tu vida, en tu ser, en tu interior y además puede ser que esté mezclada con un poco de rencor, con un poco de coraje, con un poco de enojo, con un poco incluso de enojo hacia ti misma o hacia ti mismo. Entonces, como primer paso para aprender a gestionar no solo la decepción, sino cualquier otra emoción, es siempre reconocerla. A través de este primer paso del reconocimiento, de poder nombrar tu emoción, entonces es cuando vas a poder, por supuesto, más adelante empezar a trabajarla. Ahora, ¿qué es importante para reconocerla? En este primer paso puedes hacer muchas cosas, muchas estrategias, porque la realidad es que probablemente no siempre tenemos al psicólogo enfrente de nosotros que nos pueda escuchar y nos pueda orientar. Entonces, en este sentido, vale la pena hacer algunas cosas. Ejemplo, escribir. Algo tan sencillo como escribir puede ser sumamente terapéutico. Yo te recomiendo que si de pronto no tienes con quién desahogarte o hablar específicamente de tu decepción, de tu tristeza, escríbelo. Regálate una tarde, regálate un día en donde estés
únicamente contigo mismo, tomas una libreta, que incluso yo con mis pacientes lo manejo como la libreta terapéutica, y entonces empieza a escribir, y es una forma natural de poder canalizar la emoción, de poder reconocerla y de poder empezar a hacer esta catarsis. Acuérdate que la catarsis también es bien importante. ¿Qué es la catarsis? Este acto de poder desahogarte y de hablar de eso que justamente te resulta doloroso. Cuando nosotros tememos hablar de nuestra emoción, cuando la evadimos, la emoción se instala en nosotros por más tiempo y tarde o temprano nos daña. Entonces es importante aprender a hacer esta catarsis, desahogarte. Entonces la escritura puede ser un buen recurso. Otro recurso obviamente es hablar de tu emoción, platicarlo con una persona que sea de tu entera confianza y aprender incluso a escucharte, porque por medio de este acto tan solo de expresar y de hablar, también tú te escuchas y puedes empezar a asimilar las cosas. Entonces, hablar de tu decepción, del por qué apareció, de cómo te sientes, de qué sientes en tu cuerpo, de lo que representa para ti esta decepción en tu vida, puede ser también un buen recurso para este primer paso de reconocimiento emocional. Punto número 2, practica la autocompasión. Una vez que ya reconociste la emoción, que ya estás logrando expresarla, practica la autocompasión. ¿Qué significa esto? Que seas bondadoso o bondadosa contigo mismo. Es decir, a partir de que nosotros reconocemos que nos equivocamos en algo, nos empezamos a castigar. Es muy común que las personas digamos cosas como qué tonta, qué tonto, pero cómo fui a confiar, cómo fue que me llegó a pasar, pero es que cómo lo dejé ahí, cómo me entregué a ella, cómo me entregué a él, cómo le di tantos años de mi vida, es que porque... Y todo el tiempo tanto nuestro discurso interior como exterior va enfocado hacia el autocastigo. Punto número 3, y de los más importantes para aprender a gestionar la decepción, es reflexionar y aprender de eso. Es decir, ¿para qué está ahí la decepción? Sobre esta emoción tú puedes analizar muchas cosas. Esta es la parte a lo mejor más larga en donde yo te invito a que sí te des tu tiempo para analizar qué fue lo que pasó. Acuérdate que las emociones están ahí para darnos un rumbo. Probablemente esa decepción ha llegado en tu vida para que aprendas a soltar, para que reconozcas que ese no era el camino, que esa no era la persona con la que te tenías que relacionar, para aprender también a identificar el grado de tus expectativas. Ya les he hablado en otros videos sobre las expectativas, que al final no son del todo malas, no hay que categorizarlas así, pero probablemente esta decepción llegó porque tus expectativas eran demasiado altas o poco realistas. Es decir, regálate un tiempo suficiente para analizar el por qué la decepción llegó a ti. A partir de ese entendimiento es en realidad cuando va a llegar el verdadero aprendizaje. Y el punto número 4 es emprender acción. Es decir, pregúntate, ¿hacia dónde voy? ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Qué aprendí de esto? ¿Y qué es lo que quiero para mi vida en momentos presentes y futuros? Es decir, ya reconociste la emoción, ya aprendiste a canalizarla, ya aprendiste a ser autocompasivo contigo, ya analizaste a profundidad el por qué, la raíz de esa decepción, y entonces ahora viene el cuarto y final paso, que es emprender acción. Ahí sí es en donde tienes que poner en práctica todo lo anterior, todo lo que aprendiste, y establecer con claridad qué es lo que quieres a partir de eso para tu vida. ¿Qué situaciones estás dispuesta o dispuesto a aceptar y qué situaciones no quieres nunca más vivir en tu vida? Así es que bueno, las emociones están ahí. Espero que esta información te haya sido de mucha utilidad, y hay que reconocer que las emociones las tenemos que trabajar, las tenemos que entender, tenemos que aprender a gestionarlas, porque si no, llegan y se van, pero entonces te dejan sin aprendizaje. Lo lindo de la vida es justamente aprender a vivir todas esas emociones, pero aprender a sacar lo más positivo que podamos de todos esos estados emocionales que seguramente vamos a vivir a lo largo de nuestra vida. Así es que te deseo mucho éxito y espero que esa decepción que estés viviendo pase pronto y pase bien. Cuídense mucho, aquí están nuestras redes sociales y no se olviden de compartirnos, escribirnos, comentarnos, y nos vemos en el próximo capítulo de Siempre de Buenas.